¿Cómo estás, Alessandra? Alessandra Minchelli. Bien, todo bien. Presidenta del Observatorio de Responsabilidad Social, presidenta también del comité organizador del tercer Congreso Internacional de Responsabilidad Social, que está pronto a comenzar acá en la ciudad de Buenos Aires. Es un gusto tenerte con nosotros. Gracias, muchas gracias. Para mí también es un gusto enorme. Desde que empezamos o nos conocimos o empezamos a trabajar en los temas vinculados a lo que hacen ustedes, la verdad que es un placer poder estar hoy presente acá. Está bien. Bueno, en una pequeña charla, breve charla que vamos a tener, pero nos gustaría abordar distintos temas, entre ellos la cuestión del Congreso, ver cómo viene siendo organizado, qué características va a tener este año, porque es un Congreso que tiene su tercera edición, es una actividad que ya es parte de la agenda pública de encuentros y de congresos y con una temática muy especial. Pero antes de eso queríamos reflexionar y que nos cuentes qué se está debatiendo hoy en cuanto a responsabilidad social, desde qué punto de vista se está encarando, cuáles son los modelos que de alguna forma aparecen en el horizonte de algo que hasta hace algunos años era un tema, si se quiere, marginal o un tema complementario a los grandes temas, pero empieza a tener cada vez más protagonismo. Bueno, en realidad, si se quiere, de 10 años a esta parte ha habido toda una evolución en la temática de la responsabilidad social. Pensá que cuando yo empecé a trabajar en el tema, todavía estaba en la función pública, era año 2006, cuando el doctor Klicksberg me convoca a integrar lo que él llama Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresaria y Capital Social de la Facultad de Ciencias Económicas. Y ahí ya hablaba de responsabilidad social empresaria. Veníamos con Naciones Unidas, veníamos con el Libro Verde, veníamos con la mirada solo a que la empresa privada debía hacer acciones de responsabilidad social. La evolución que ha tenido la temática en los 10 años siguientes fue que en el 2011 claramente sale la norma ISO 26000, que es una norma debatida y discutida por Naciones Unidas, por el sistema de Naciones Unidas, más 90 países, más distintas organizaciones de la sociedad civil que dijeron, ¿por qué solo empresaria? Debería ser para todas las organizaciones. Y a partir de ahí definieron como 7 ejes temáticos sobre los cuales debía empezar a transitarse el camino de la responsabilidad social. Cuando yo dejo la función pública y 2008-2009 empiezo a trabajar fuertemente con Klicksberg en el tema de la responsabilidad social, que yo lo quería hacer desde una mirada, si se quiere, de auditora, porque esa es, digamos, mi pertenencia, ¿no? Mi idea era, bueno, a ver qué estaban haciendo en responsabilidad social. Y lo que veíamos año 2007-2008 era que las empresas multinacionales en nuestro país venían como una obligación de sus casas matrices de hacer algo que parezca responsabilidad social. Tenían el presupuesto para hacerlo y debían traer programas y ejecutar programas. Algo que no tenía nada que ver con nuestra identidad local, algo que no tenía nada que ver con nuestra realidad. Y yo, después de haber estado 5 años evaluando políticas públicas, algunas inicialmente muy vinculadas al asistencialismo y otras muy vinculadas al crecimiento productivo local, veía que lo que había que hacerse en responsabilidad social era una suerte de acción de terminalidad, de convergencia o de complementariedad con la política pública. Con esa mirada empezamos a construir conceptualmente la responsabilidad social desde la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social. Y digamos, el disparador, esto de querer ver cómo se estaba moviendo, surgió cuando definimos el primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social, que era por una Argentina socialmente responsable, a partir de lo que estábamos viendo que estaba pasando en la sociedad con esta nueva forma de moverse, nueva forma de organizarse, y lo que queríamos ver en el 2013 era el estado de madurez de la temática. Digamos que como conclusión de ese primer congreso, lo que nosotros vimos es que había como distintos estadios de la responsabilidad social, que había gente que se había quedado en la filantropía como si fuera responsabilidad social y no lo era, gente que hacía marketing responsable, que es
responsabilidad social si tiene una acción de fondo, si no, no lo es. Vemos todavía muchas acciones de marketing responsable donde el filántropo termina siendo la persona que dona 1 o 2 pesos en un supermercado o una farmacia. Vimos que había organizaciones que se estaban acercando a hacer responsabilidad social, pero por ejemplo entidades financieras no hacían la responsabilidad social de la entidad financiera, sino que atendían otras problemáticas. O sea, todavía no había ese tomar conciencia o darse cuenta que responsabilidad social es evaluar en qué lugar está cada uno y qué debería hacer por los demás y por el entorno. O sea, esto de sentarse a evaluar impactos. Y hoy es un poco el camino que nosotros estamos recorriendo y que muchas organizaciones están recorriendo. Por eso, en el primer congreso dijimos, el diálogo para trabajar en responsabilidad social, y está en el logo de los 3 congresos, es el ecosistema de responsabilidad social. Para vos empezar a construir el camino de la acción responsable, primero tenés que darte una mirada como autorreflexiva. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? ¿De qué forma impacto negativamente en el ambiente? Porque en realidad desde el punto de vista legal la responsabilidad social es como una obligación imperfecta, es algo que yo debo hacer para remediar o para contener aquello que nadie me impone por obligación, ni me sancionan por ello, ¿está? O sea, el plus. ¿Para dónde tengo que ir con mi plus de acuerdo a lo que yo sé hacer o a lo que yo hago como actividad, como organización o como sea? Y a partir de ahí sentarme a dialogar identificando quiénes son mis intervínculos, qué universidad de referencia hay, qué otras empresas, qué cooperativas, qué sindicatos, qué organizaciones de la sociedad civil. En ese diálogo, sincerar el impacto negativo de cada uno en el entorno y buscar el aporte reflexivo de los demás en cuanto a qué expectativas tienen sobre la actividad de cada uno. Ese es un poco el camino con el que hemos trabajado hasta hoy la responsabilidad social, el año pasado ampliándolo en el segundo congreso a Agenda Abierta Latinoamericana de Responsabilidad Social, porque hay temas, problemas que no son comunes a todos los países de América Latina y que tenemos que tener, si se quiere, un abordaje como más armónico, ver qué están pensando las universidades, ver qué están pensando las empresas, de qué forma podemos usar a la responsabilidad social como una excusa para integrarnos también. Todo tiene que ver con todo y la responsabilidad social atraviesa a todos los planos de las actividades. Sobre esto que está comentando, esta evolución, primero, una agenda latinoamericana. ¿Cuáles son esos problemas o esa agenda latinoamericana que se va construyendo en torno a este concepto, a esta idea o esta, más que concepto, idea, hoy es una noción bastante compleja, de un universo bastante complejo, el de la responsabilidad social? Y por otro lado, y quizás articulado con esta primera idea sobre la agenda, es si también se está conceptualizando, por lo menos en los países de la patria grande, en América Latina, de manera similar a cómo la estamos conceptualizando nosotros, o hay algunas divergencias. Mira, yo creo que todavía hay algunos países que no lo tienen incorporados y después hay otros que están como trabajando la temática desde la mirada bien precisa a sus problemas. Te doy un ejemplo, el otro día conversando y vinculándome con una organización de Colombia que trabaja en responsabilidad social, el problema del terrorismo, el problema del narcotráfico, el problema de la reinserción social de la gente vinculada a esas actividades. Tienen 5 millones de desplazados ellos. Es un eje de responsabilidad social. O sea, digamos que aparte de los problemas que no son comunes, están los problemas que son particularidad propia de cada uno. Entonces, lo que nosotros hicimos cuando convocamos a Agenda Abierta Latinoamericana fue plantear los 16 ejes temáticos que nosotros habíamos definido empezar a visualizar en el primer congreso. Banca, infraestructura, salud, educación, pobreza extrema, etcétera. Sobre esos 16, ver cuáles podrían atenderse con acciones, digamos, que puedan trasladarse analógicamente desde la política pública en distintos países y de qué forma el resto de las organizaciones de la sociedad deberían empezar a construir programas. Estamos trabajando
con una agenda colaborativa, con una agenda virtual, con una plataforma tecnológica que lo que nos permite, esto es como muy incipiente también, es estar vinculados sin tener que estar trasladándonos en presencia, generando gastos extra. Pero digamos, todos los que están en Agenda Abierta Latinoamericana además tienen vínculos con la red de universidades por el emprendedurismo social y con organizaciones de la sociedad civil que también están siendo como termómetro de lo que pasa localmente. Nosotros creemos, y de hecho también estamos conceptualizando a la responsabilidad social como nueva forma de organización social, y en el caso de que sea responsabilidad social empresaria, como una nueva forma de organización empresaria, que lo que busca en realidad es complementar, equilibrar todo lo que tiene que ver con el crecimiento económico con el desarrollo local, con la cohesión social. ¿Vos te acordás que en el año 2001 era muy común hablar de destrucción del tejido social y del entramado productivo? Bueno, en el caso de nuestro país ese es un tema que quedó superado conceptualmente, pero hoy la palabra cohesión social es la que nos toca como definir, como trabajar, como encontrarle el eje de unión para la temática de la responsabilidad social y desarrollo local. Nosotros venimos, hace 3 semanas estuvimos en Salta, donde se dio también un camino de construcción bien interesante. Salta fue uno de los primeros que empezó a hablar de responsabilidad social ambiental, que era el tema como que más convocaba, porque había todo un tema protectivo de la naturaleza que hacer y de los bosques y demás, como pasa también en Santiago del Estero y como pasa en Formosa. Y también de las poblaciones originarias. Y la idea fue inicialmente empezar a construir balance social desde el Estado para modelizar en los privados, un poco también un trabajo que nos dimos desde la Facultad de Ciencias Económicas con un proyecto de ley que no prosperó, pero vamos a seguir insistiendo. Y entonces Salta logró empezar a pensar de qué forma contarle al resto de la sociedad lo que el Estado estaba haciendo. Y hace 3 semanas atrás quedó lanzado el Observatorio Público de Responsabilidad Social Salta Responsable. Y lo que hacen es, en horizontal, todos los ministerios, que también es bastante difícil, por la dinámica de actividad de cada uno, que digan, bueno, en este punto todos vamos a comunicar y a contarle lo que nosotros estamos haciendo y pensando para la mejora de las condiciones de vida de Salta. Ahora, contándoles esto a ustedes, resto de la sociedad, universidades, empresas, ¿de qué forma se acercan para trabajar programas de responsabilidad social de una forma como más metodológica? Y la verdad que el camino que se está dando Salta es un camino muy interesante para replicar en distintos lugares, como pasa en el sur, que nos tocó hace poco también hablar con el intendente de San Julián en la provincia de Santa Cruz, la agenda de desarrollo local, que es muy parecida a la responsabilidad social. Hay una empresa protagónica en el tema minero, que ya sabemos que es minera, que es contaminante, que debe cumplir con determinados estándares y determinados requisitos de remediación y demás, pero además de la actividad extractiva necesaria para la industria de todo lo que tiene que ver con las tecnologías y demás, ¿qué deja cuando se va? Claro. ¿De qué forma contribuye al desarrollo local? Es como... y entonces cada uno desde ese lugar es que debe ir identificando qué es lo que debe hacer. Un autodiagnóstico, otra mirada, pensarlo de otra forma y dialogarlo con los demás. Pero es poner el foco de alguna forma sobre el desarrollo humano y no sobre el crecimiento económico, digamos. En todo caso, ver eso cómo se implica y se articula. Nosotros estamos hablando hoy de equilibrio entre el hombre, la naturaleza y la economía en responsabilidad social, porque cualquiera de los tres que se desarticule impacta negativamente sobre el otro. En nuestro país pasó con la economía, estaba por encima de la naturaleza, se destruía la naturaleza en bien de la rentabilidad y quedaba un montón de gente excluida. O sea, cuanto más nos acerquemos al equilibrio entre el hombre, la naturaleza y la economía, mejor vamos a estar en términos de, en algún momento, no hablar más de responsabilidad social, que sea un tema ya incorporado. Claro. En horizontal a las organizaciones. Hay una cuestión particular, nuestro vínculo como espacio de medios, etcétera, tiene que ver con la economía solidaria, con el cooperativismo, mutualismo.
donde somos sociedades de personas, decimos, y además digamos, la ley indica que es así, no sociedades de capital, porque es un hombre, una mujer, un voto y no la cantidad de acciones. Eso nos da una particularidad, que es que al ser organizaciones gestionadas desde las personas y para las personas, la problemática social de cada uno de los componentes de estas organizaciones entra necesariamente a la hora de gestionar una empresa. Digamos, aparece aquel que necesita algo, enfermedades, digo, la vida misma se mete a la hora de gestionar este tipo de organizaciones, cuando en las organizaciones de capital por ahí todo lo que son costos sociales y el impacto de la actividad tiende a sacarse del balance mismo. Exactamente. Digamos. Entonces tenemos esa característica donde la responsabilidad social a lo mejor no es algo masticado, no es algo asumido, no es algo conceptualizado, pero, íncito, pero está claro, por esta misma realidad. ¿Cómo trabajan este tema y si han tenido experiencias desde la fundación con cooperativas, mutuales? Mirá, nosotros cuando decidimos conformar la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social, lo hicimos justamente porque el disparador fue jornadas o actividades que con el doctor Klismer nos dimos en el interior del país identificando qué se estaba haciendo en responsabilidad social. Y veíamos que los que sí estaban trabajando fuertemente la temática eran las cooperativas y los sindicatos, pero no le ponían el nombre de responsabilidad social. O sea, lo hacían como decís vos, naturalmente, está íncito en los valores que comprometen a una cooperativa, está íncito en la actividad de muchos sindicatos vinculados a la mejora en las condiciones de sus propios trabajadores, pero no se llamaba responsabilidad social. Y de hecho, quienes inicialmente integraron la Fundación de Responsabilidad Social fueron una cooperativa, la cooperativa Mariano Moreno 9 de Julio, y un sindicato, el sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. Claro. Fueron los que primero nos apuntalaron para decir, bueno, empecemos a trabajar en conjunto esto. Empecémosle a llamar responsabilidad social porque nosotros en nuestros balances cooperativos tenemos reportado esto desde los principios o desde los valores. Bueno, ahora empecemos a hablar de lo que significa la contabilidad social en estos temas. Y una de las grandes críticas que nosotros tenemos desde el Observatorio de Responsabilidad Social es que las empresas en sus balances económico-financieros no sinceran, ni cuantifican, ni conceptualizan el impacto negativo de su actividad en el entorno. Claro. Es más, la disimulan. Entonces, eso impide el sinceramiento y la transparencia en cuanto al impacto negativo. Porque si yo sé que por la vertical de actividad que desarrollo como empresa soy contaminante o impacto negativamente en el entorno, ¿de qué forma contengo esa situación más allá de la obligación legal? ¿Y qué hago por la comunidad? Para que cuando yo me vaya y deje esa actividad naturalmente depredatoria, si se quiere, el resto de la sociedad pueda haberse desarrollado a partir de lo que yo le puedo aportar como empresa, contribuyendo desde mi rentabilidad, desde el apoyo a las universidades para que empiecen a trabajar temas que tienen que ver con la mejora, hasta te diría en términos de plataformas tecnológicas o de nuevas tecnologías para mejora en la aplicación de lo que haga una cooperativa o una pequeña empresa o un pequeño emprendedor, ¿se entiende? O sea, de qué forma trabajo para mejorar la realidad del entorno del que después me iré, pero que tengo que en alguna forma que amigarme, tengo que integrarme a esa sociedad, no puedo estar ajeno. Y tiene que quedar mejor de lo que estaba cuando me vine. Voy, y tienen que quedar todos contenidos y contentos, no es que voy, les doy también trabajo a muchos y después me voy y los dejo sin trabajo. Cada uno tiene que encontrar la forma de desarrollarse y de realizarse en una sociedad. Sobre el tema del trabajo, que justo como si estuviera coordinado lo planteaste, el tema de este congreso, de este tercer congreso internacional, tiene que ver con la empleabilidad y tiene que ver sobre todo con una mirada federal sobre eso. Sí, a este tercer congreso lo llamamos Federalismo Responsable con eje en la empleabilidad. ¿Por qué? Primero porque hemos visto que se está dando un involucramiento muy, muy importante de los gobiernos locales en la temática de la responsabilidad social y ya lo tuvieron durante estos 12 años en la ejecución de acciones positivas desde el Estado o de derrame de políticas públicas desde Nación con impronta local.
Y un poco lo que queremos debatir, ver y poner en valor es hasta dónde lo hecho en política pública mejoró las condiciones laborales, las condiciones de empleabilidad, hasta dónde ahora desde la responsabilidad social hay una tarea de vínculo, una tarea de convergencia que realizar. Nosotros queremos juntar lo hecho en políticas públicas y en evaluación concreta en la temática de empleabilidad con los ejes de articulación de temas de responsabilidad social, a nivel local y a nivel territorial. Está bien. Así que digamos que todo lo que vamos a trabajar en el Congreso este año tiene que ver con eso. Y este año tenemos la suerte de que nos vuelve a acompañar como el primer año, como en el 2013, Lula. Lula va a abrir el Congreso el día 10 a las 10 de la mañana. Nos va a acompañar Rigoberta Menchú, que ha sido Premio Nobel de la Paz de 1992 y ha tenido el Premio Príncipe de Asturias. Y tiene mucho para contar desde la realidad de Guatemala. Ella ha sido precandidata presidencial muchas veces. Y nos va a acompañar Satyarthi también, que es el Nobel de Economía del año pasado, el pakistaní que está trabajando, que es una activista en los temas de derechos humanos y los derechos del niño a la educación. Así que tenemos también otras perlas importantes porque hay mucha gente muy valiosa que nos va a dar su mirada y su visión, y uno de los ejes estratégicos va a ser la discusión y la reflexión sobre la empleabilidad, ¿no? Para participar de este congreso, ¿cómo hay que hacer? Hay que inscribirse en la página, los que no lo conozcan es www.cirs2015.com. Solo inscribirse, y estamos buscando hacerle lugar a todo el mundo porque tenemos un espacio plenario que es donde se dan las conferencias centrales y a su vez 3 espacios de sesiones de reflexión o de sesiones paralelas que también van a través de una pantalla con capacidad para 900 personas y la otra para 1500. Poder contar lo que se está haciendo. Además, el año pasado tuvimos una linda experiencia porque hicimos el streaming de todo el Congreso y hemos tenido presencialmente 5.500 personas y virtualmente otras 5.500. Y hoy por hoy, todo lo que pasó tanto en el primer Congreso, que ustedes nos acompañaron desde la Usina de Medios, específicamente en un espacio de comunicación que queremos recrear el próximo año, así que ya nos dejamos comprometidos. Nos anotamos. Nosotros tenemos en responsabilidadsocial.tv, que es la plataforma de responsabilidad social. En las distintas categorías tenemos el primer congreso, el segundo congreso, el programa 40 minutos de responsabilidad social, que es con el que todos los sábados tenemos un programa en América 24, de paso a paso el chivo a las 17:30, un programa de 30 minutos, donde tocamos la temática de la responsabilidad social. Tenemos los informes Clickser y tenemos programación propia y un noticiero diario donde contamos actualizaciones en responsabilidad social y un poco lo que está pasando, ¿no? Es como la forma de comunicar desde el observatorio, de difundir lo que está pasando para que otros o corrijan lo que están haciendo, que es más compromiso social que responsabilidad social, o empiecen a construir el camino de la responsabilidad social. Este año también va a haber streaming. Este año también va a haber streaming. Bueno, así que hemos hablado quedan un poquito. todos sumados y ya se han. Sí, pero no hay excusa para no estar. virtual o presencial, pero para no ser parte de esta experiencia, porque es una gran experiencia, sí, la verdad que juntarse y poder resumir. Sí. Y la posibilidad también de hacerles preguntas a nobles o a gente que realmente tiene un involucramiento cierto con la temática. Yo creo que lo mejor es la actitud reflexiva, no solo que tienen los que exponen, sino los que reciben lo que se está contando y las dudas que puedan surgir, que también se debaten ahí, ¿no? Hay espacio para que cada uno se exprese también. Bueno, hemos charlado un poquito de todo, no va a ser la última vez que vamos a hablar, vamos a encontrarnos. Pero antes que nada, o sobre todo, profundamente agradecido de que te hayas tomado el tiempo para participar de esta pequeña charla. Por favor, la agradecida soy yo y bueno, nos queda un largo camino también para marcar la agenda de la responsabilidad social y la comunicación para el año que viene. El Congreso 2016 tiene que estar referido necesariamente a eso, porque es la forma en que va llegando la información a la gente, y cuanto más transparente, más clara, más precisa y más cierta en términos de poder ver si lo que me están contando se condice con la realidad,
es la comunicación. Así que, Muchas gracias. Gracias a vos.